Buenos días, mi nombre es José Martínez, estudiante del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño. En esta oportunidad vamos a hacer la presentación correspondiente a el análisis de los diferentes tipos de conexiones en transformadores, tanto monofásicos como trifásicos, y cuáles son los requisitos para conectar los transformadores en paralelo. Voy a girar la cámara para mostrar la parte de la presentación del trabajo. Como podemos observar, representando la institución universitaria, el alcance de trabajo es analizar los diferentes tipos de conexiones de transformadores monofásicos a trifásicos y los requisitos para conectarlos en paralelo, como otras condiciones adicionales. Aquí estamos mi persona y el docente de la asignatura, el ingeniero José Ramírez, de la asignatura Plantas Eléctricas y Subestaciones, octubre del 2025. Podemos decir que en la presente investigación está basada los transformadores. Estos dispositivos eléctricos están estrechamente relacionados con máquinas eléctricas. Un poco para indagar, su función principal es convertir la energía eléctrica de corriente alterna a niveles de voltaje diferentes a otros niveles de voltaje. Se puede usar como elevador o como reductor. Operan sobre los principios de generadores y los motores, es decir, utilizan la acción del campo magnético para realizar el cambio de nivel de voltaje. Y actualmente vamos a conocer estos equipos esencialmente en los sistemas eléctricos de potencia, lo que nos permitirá asegurar una eficiencia en la transferencia de energía y en los niveles de tensión respectivamente. Aquí prácticamente vamos a hacer un análisis específico abordado a las conexiones de los bancos trifásicos de transformadores, tipo de conexiones tanto monofásicas como trifásicas, y todo lo indicado nos va a permitir tener una idea de todo lo que podemos conocer sobre los transformadores eléctricos, cómo se conectan, qué implica hacerlo, qué tipo de conexiones tenemos. Esperamos cumplir las expectativas del trabajo descrito, iniciando como objetivos generales fomentar y desarrollar la formación académica de todos nosotros como estudiantes, analizar los objetivos específicos, analizar los diferentes tipos de conexiones de transformadores monofásicos y trifásicos, realizar las relaciones de voltaje y corriente de acuerdo a las conexiones, grupos horarios, técnicas de reloj, analizar los requisitos para conectar los transformadores en paralelo, para conectar transformadores monofásicos en paralelo, transformadores trifásicos en paralelo, pruebas de cortocircuitos en un transformador. Antes de iniciar, vamos con el análisis de los diferentes tipos de conexiones de transformadores en bancos trifásicos, pero un poquito para recordar el principio de funcionamiento de los transformadores. Stephen Chapman, 2012, un campo magnético variable en el tiempo induce un voltaje en una bobina de alambre si pasa a través de ella. Este principio es la base del funcionamiento del transformador. Otros términos y bases importantes: la ley de Faraday, que establece que si un flujo atraviesa una espira de alambre del conductor, se inducirá en esta un voltaje directamente proporcional a la tasa de cambio de flujo con respecto al tiempo. Esto se expresa mediante la presente ecuación, en donde N es el voltaje inducido a la bobina, número de vueltas del alambre y el flujo que circula por la bobina. Ahora, ya entrando a materia de transformadores monofásicos, estos pueden conectarse también en bancos trifásicos mediante varias configuraciones, cada una con sus desventajas y ventajas con aplicaciones específicas. Estas conexiones permiten transformar energía entre sistemas trifásicos y monofásicos y viceversa. Aquí tenemos un pequeño análisis de los tipos de conexiones. Conexión estrella-estrella. La configuración de bancos: se utilizan 3 transformadores monofásicos. Los devanados primarios se conectan en estrella, los secundarios en estrella también. El neutro puede estar presente en ambos lados dependiendo del sistema. ¿Qué ventaja nos otorga? Aislamiento reducido. Cada devanado maneja tensión fase neutro, lo que permite usar un aislamiento más económico. Hay compatibilidad con las cargas monofásicas. El neutro permite alimentar cargas monofásicas desde el secundario. Entre las desventajas podemos mencionar problemas de desbalance. Si las cargas no están equilibradas, pueden aparecer tensiones flotantes en el neutro. Otra es necesidad de un neutro sólido.
para estabilizar tensiones se requiere conexión firme a tierra del neutro. Debemos siempre asegurar este punto. No se autoequilibra, a diferencia del triángulo del delta-delta. No tolera bien la pérdida de un transformador. Aplicaciones típicas, bueno, podemos decir, voy a girar nuevamente. Sus aplicaciones típicas: sistemas de distribución rurales o urbanos, cargas monofásicas, subestaciones donde se requiere neutro para protección o medición, y sistemas con buena regulación de tensión y cargas equilibradas. Recomendaciones prácticas: usar transformadores con buena impedancia de secuencia cero si se espera desbalance. Evitar esta conexión en sistemas con alta distorsión armónica o cargas no lineales, y verificar la calidad del neutro. Una mala conexión puede causar fluctuaciones en tensiones peligrosas y originar tensiones peligrosas. Aquí mostramos una imagen de la conexión estrella-estrella. Realmente es muy parecida a la condición de la aplicación. Aquí podemos ver la condición de corriente, el voltaje de línea neutro, y como por un sistema totalmente equilibrado. Como podemos ver en el primario y en el secundario, está caracterizado por tener neutro común, un neutro en ambos casos. Recordando que la unión de dos o más resistencias en un punto común es prácticamente un neutro natural. Continuamos. La conexión estrella-estrella se considera ventajosa cuando han de enlazarse dos sistemas de tensiones. La desventaja: si la carga está desbalanceada, los voltajes de la fase del transformador pueden llegar a desbalancearse con sus puntos de oportunidades. Los voltajes de tercera armónica pueden ser grandes. Conexión delta-delta. Esta conexión en banco trifásico está formada por transformadores monofásicos. Se utilizan 3 transformadores monofásicos. Excelente tolerancia a las cargas desbalanceadas. Entre las ventajas: desventaja: mayor aislamiento requerido para cada devanado. Sus aplicaciones en subestaciones industriales, sistemas de potencia con motores trifásicos. Su modo de banco abierto, bueno, aquí tenemos las conexiones delta-delta. Podemos ver la condición de entrada de corriente, la conexión de voltaje entre fase y fase. Aquí esta conexión se utiliza en transformadores de baja tensión, ya que se necesita más espira, fase de menor sección. Se compara bien frente a cargas desequilibradas. La ausencia de neutro puede ser a veces una desventaja. Conexión delta-estrella, estrella-delta, perdón. Esta conexión en banco trifásico está formada por transformadores monofásicos. Es utilizada en subestaciones y distribución en sistemas industriales donde se requiere aislamiento entre el sistema, fuente y la carga. Configuración de banco: se utilizan 3 transformadores monofásicos, primario conectado en estrella, generalmente con neutro tierra, y el secundario en delta, sin neutro disponible. Ventaja: reducción de corriente de línea de primario, aislamiento galvánico entre sistemas. Entre las desventajas: no puede alimentarse carga monofásica con neutro del secundario. Compensación de fase en protección diferencial, es decir, se requiere un ajuste de fase de 30 grados entre el primario y secundario. Aplicaciones típicas: alimentación de motores trifásicos en sistemas industriales, sistema donde el lado de la carga no necesita neutro. Recomendaciones prácticas: conectar el neutro primario a tierra para estabilizar tensiones. Esta es una visualización de la conexión estrella-delta. Voltaje entre fase y fase, voltaje entre fase y neutro, estrella en el primario, delta en el secundario. No tiene problema con los componentes del tercer armónico de tensión, puesto que estos dan lugar a una delta. La conexión se comporta razonablemente en triángulo, redistribuye parcialmente cualquier desequilibrio. Desventaja: debido a su conexión en delta, el secundario sufre un desplazamiento de 30 de fase en el secundario con respecto al primario. Este tipo de conexión se adapta particularmente bien a transformadores en sistemas de alta tensión, en el extremo reductor de tensión de la línea. Conexión delta-estrella es una de las más utilizadas en sistemas de distribución eléctrica, especialmente cuando requiere alimentar cargas trifásicas y monofásicas de un mismo banco de transformadores. Se utilizan 3 transformadores monofásicos, el primario en delta, el secundario en estrella. Proporciona neutro en el secundario, es una de las ventajas. Reducción de armónicos: el delta en el primario permite que los armónicos de tercer orden circulen internamente, evitando que lleguen al sistema de la fuente. Aplicaciones típicas: subestaciones de distribución urbana y rural.
La conexión delta estrella es la siguiente: delta en el primario, estrella en el secundario. Esta conexión presenta las mismas ventajas en el mismo desplazamiento de fase que la conexión estrella delta. Se utiliza como transformador elevador en las redes de alta tensión. Esta conexión también es muy utilizada en los transformadores de distribución, correspondiendo a la Y a baja, de modo de alimentar cargas trifásicas monofásicas. La conexión delta en alta tensión compensa los desequilibrios de carga monofásica. Conexión en B o banco abierto es una solución ingeniosa que permite mantener la operación trifásica con solo dos transformadores monofásicos, aunque tiene sus limitaciones. Es útil en ciertas condiciones de carga energética. Conexión delta abierta del banco de transformadores monofásicos, banco de transformadores trifásicos con dos transformadores. Podemos ver la interconexión del lado de alta y el lado de baja tensión. Conexión estrella, conexión delta y conexión zigzag. Esta es particular para el lado de menor tensión. Aquí tenemos unas conexiones generalizadas, conexiones en estrella, triángulo y conexiones zigzag para diferentes tipos de transformadores. ¿Qué relaciones entre voltaje y corriente? Bueno, la relación fundamental del transformador se basa en la relación de transformación, que relaciona el número de pines del devanador primario con el número de pines del devanador secundario. Esta es la fórmula clave para esta condición. La relación de voltaje, bueno, es directamente proporcional a la relación de la espidra como tal. La relación de corriente es inversamente proporcional a la relación de espira, de acuerdo a la aplicación de esta fórmula. Grupos horarios, bueno, los grupos horarios o índice horario son un concepto aplicado a los transformadores trifásicos no monofásicos. Indican el desfase angular entre la tensión de línea del devanado de baja tensión secundaria y la tensión de línea del devanado de alta tensión primario. Técnica de reloj: el índice horario se representa mediante un número de 0 a 11, donde cada unidad corresponde a 30 grados de fase eléctrico. Por convención, el fasor de tensión de línea primaria se sitúa en la posición de las 12 en punto del reloj. El número resultante del índice horario es el que representa el ángulo de fase e índice por 30 grados. Nomenclatura: se usa notación como I o O de D6, donde la primera letra indica la conexión del primario, estrella, y de triángulo. La segunda del secundario, minúscula, y el número es el índice horario. Conservación de grupo horario, bueno, es un requisito fundamental para la conexión de transformadores trifásicos en paralelo. Solo se pueden conectar en paralelo transformadores que tengan el mismo grupo horario o grupos compatibles, que no generen corriente de circulación excesiva. Requisitos para conectar transformadores en paralelo: para que varios transformadores monofásicos y trifásicos compartan la carga de manera eficiente y segura, deben cumplirse varios requisitos. El incumplimiento de estas condiciones provoca la circulación de corriente interna, corriente de circulación y de distribución desigual de la carga. Requisitos comunes: monofásico y trifásico, bueno, igualdad de tensiones nominales a frecuencia. Deben estar diseñados para la misma frecuencia, 50 o 60 Hz, igualdad de relación de transformación. Polaridad o grupos horarios idénticos o compatibles. Monofásicos deben tener la misma polaridad aditiva o sustractiva para evitar un cortocircuito en el secundario, y trifásicos deben tener el mismo grupo horario o grupos que permitan una conexión sin desfase significativo. Requisitos para transformadores trifásicos: igualdad de grupo horario, como se mencionó, deben tener el mismo índice horario o uno compatible. Mismo sentido de rotación de la fase, es crucial. Prueba de cortocircuito de un transformador: la prueba de cortocircuito, también conocida como prueba de impedancia o de pérdida de cobre, es un método de ensayo esencial en los transformadores. Objetivo: determinar los parámetros del circuito equivalente en serie del transformador, medir las pérdidas del cobre a plena carga y determinar la tensión de cortocircuito. Procedimiento general: se cortocircuita el devanado de baja tensión, se aplica una tensión reducida y variable al devanado de alta tensión utilizando un autotransformador. Se incrementa la tensión aplicada hasta la corriente que el devanado primario de alta tensión alcance un valor nominal. Se mide la tensión aplicada, la corriente de entrada y la potencia absorbida con un batímetro. Resultado y cálculo: bueno, es esencialmente igual a la potencia medida es esencialmente igual a las pérdidas en el cobre a corriente nominal.
ya que la aplicación de una tensión muy baja, las pérdidas en el núcleo hierro son despreciables. La impedancia del cortocircuito vista del lado de la medición, la resistencia equivalente y la reactancia equivalente. Una vez finalizada la presente investigación, bueno, podemos mencionar que uno de los términos claves es la correcta configuración y aplicación de las diferentes conexiones aplicadas a los dispositivos o máquinas eléctricas conocidos como los transformadores. Es vital garantizar su confiabilidad y eficiencia en los sistemas de potencia. El análisis de las conexiones de bancos trifásicos subraya la lección que impacta directamente las relaciones de tensión y corriente. Mientras la estandarización mediante los grupos horarios es crucial para definir su compatibilidad con respecto al ángulo de desfasaje. En cuanto a la operación en paralelo, bueno, podemos decir que si bien incrementa la capacidad de la redundancia del sistema, exige el cumplimiento riguroso de condiciones como la igualdad de relación de tensión, la misma polaridad y la equivalencia de la impedancia porcentual. Estos requisitos descritos a través de pruebas como las de cortocircuito aseguran que los transformadores compartan la carga de manera proporcional, equilibrada, y previenen fallos catastróficos causados por corrientes circundantes. En esencia, la seguridad y la eficiencia en la subestación se sustentan en la precisa coordinación de los parámetros eléctricos de cada unidad de transformación, imprescindible de una buena conexión entre los terminales y bueno, para garantizar evitar pérdidas por caída, por falso contacto en los terminales, pues generalmente en las conexiones, y evitar efectos de sobrecarga. Bueno, sí, espero que hemos culminado ya la exposición con un tiempo descrito. Esperamos que sea de provecho y saludos. Buenas tardes, buenos días.